Bueno, vamos a ir empezando esta última sesión de hoy, lunes. Vamos a hacer una sesión teórica. Como habéis visto, las sesiones quizá no lo hemos dicho porque no hacía falta, pero estáis viendo que las sesiones hemos tratado de que fueran siempre homogéneas en sus contenidos y en sus objetivos. Y esta es una de las muchas cosas que me satisface particularmente, aunque todas son evidentemente igual de interesantes, una mesa más teórica que de trabajos críticos. Y empiezo ya directamente para presentar a Flavio García. Lo habéis oído hoy presentar uno de los libros que se están viniendo ahí fuera, recordarlo. Y Flavio, que para mí me hace muy feliz que esté por aquí porque nos hemos visto en el otro lado, en el hemisferio sur, en el otro lado del espejo, y ahora ha venido a nuestro lado, con lo cual está experimentando lo que es vivir boca arriba. No ha funcionado. Da igual. Según se mire, es relativo el espacio. Pues Flavio es postdoctor en la Universidad por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Él es... voy a resumir un poco porque su currículum es inmenso. Lo que me interesa destacar es que él es como decía yo hace un rato, es uno de los grandes investigadores sobre lo fantástico, sobre lo insólito, en el término que él utiliza en Brasil. Él ha trabajado sobre cuestiones teóricas, sobre autores tanto brasileños como autores en lengua portuguesa tanto de Portugal como de África, como Mia Couto, etc. Es doctor por la Universidad Pontificia de Río de Janeiro, con una tesis titulada O realismo maravilloso na Iberia Atlántica, narrativa curta de Mário de Carvalho y Méndez Ferrín, que es un escritor gallego y el primero escritor de lengua portuguesa. Es profesor asociado en la Universidad del Estado de Río de Janeiro y, sobre todo, y lo que más quiero destacar es que es director del grupo de pesquisa, del grupo de investigación Nós do Insólito, vertentes da ficción, da teoría e da crítica, que están llevando a cabo una labor increíble en Brasil y con los que estamos estableciendo contactos desde aquí con el jefe y que esperemos que lleve muchísimo más lejos nuestras colaboraciones. Sin más, le doy la palabra a Flavio. Muito obrigado por estar aqui. Gracias. Vou tentar fazer como fiz pela manhã, não falar em portunhol, mas sim num português muito lento. O presente trabalho inscreve-se em um universo mais amplo de pesquisa, cujo objetivo final será sistematizar protocolos ficcionais baseados nas estratégias de construção das categorias da narrativa: personagens, tempo, espaço e ação, no que dão singularidade aos discursos fantásticos em oposição aos discursos não fantásticos. Neste breve ensaio, pretende-se discutir, sumariamente, traços constitutivos dos discursos fantásticos, implicando diferentes aspectos da semiose ficcional. Para tanto, serão observadas questões concernentes aos protocolos da literatura do insólito, tomada aqui no sentido amplificado que Felipe Furtado dá ao modo fantástico, em correlação com o gênero fantástico, aproximando-o da fantasy, a partir de sua proposição de uma literatura do meta-empírico manifestada nos discursos que ele designa como sendo discursos do meta-empírico. E a semiose fantástica que se obtém como produto do recurso a esses mesmos protocolos. As categorias da narrativa, personagens, tempo, espaço e ação, caracterizam, em combinação ou em separado, a manifestação do insólito ficcional. Assim, portanto, a elaboração desses elementos narrativos é determinante para a consumação dos discursos fantásticos,
ao fazer irromper o insólito no plano da diegese. Para a efetivação dos discursos fantásticos, é essencial, portanto, a manifestação do insólito ficcional, expresso na elaboração de uma ou mais categorias da narrativa. O insólito é reconhecido por muitos estudiosos do fantástico, dentre eles o boliviano Renato Prado Oropesa, como marca distintiva e necessária dessa vertente discursivo-narrativa. Prado Oropesa afirma, peremptoriamente, que no espaço literário existe um gênero que propõe o insólito como elemento central e característico de sua configuração semiótica, o discurso fantástico. E em nota de rodapé a essa afirmação, adverte o leitor que este metatermo, o insólito, será definido no transcurso de seu ensaio. Para tanto, o semiólogo e também ficcionista boliviano parte do continente discursivo do fantástico em direção ao seu conteúdo insólito, com o que, opondo contrastivamente o sistema literário narrativo real naturalista ao sistema discursivo literário do fantástico, chega à sua definição para o metatermo. Diz ele: no conto fantástico, é evidente a tensão semântica que se estabelece entre a codificação realista. Não esqueçamos que o realismo, após o seu triunfo sobre o romantismo, é o maior subgênero narrativo da literatura ocidental e o primeiro contexto que, como sistema narrativo, se apresenta em relação ao discurso fantástico. Dizemos que na narração fantástica evidencia-se uma ruptura na codificação realista que se assemelha ao estranho, o que não coaduna com a coerência realista e lhe confere seu valor próprio, contrário à lógica aristotérico-racionalista. Assim, no centro mesmo do universo racional das coisas, surge o incoerente com esse reino, o que chamamos o insólito. Prado Oropesa procura identificar de que maneiras esse elemento central e característico do discurso fantástico se manifesta no texto. Para ele, a representação ficcional do mundo incoerente, logo insólito, que os discursos fantásticos instauram em relação ao mundo real naturalista, uma espécie de rupção no universo ficcional de uma realidade fraturada, se dá através da subversão de elementos da discursivização. E o faz surpreendendo seres de papel, personagens, e seres da realidade, leitores, com sua construção distoante das expectativas do senso comum, a princípio imprevisível, frente ao cenário que tem por fundo, no processo elaborativo de, pelo menos, uma das 4 categorias básicas da narrativa: personagem, tempo, espaço e ação. Sobre esse fenômeno insólito, definidor do discurso fantástico, que se pode entender como um fenômeno sociocultural, demarcado historicamente, conforme anotou, dentre outros, Irene Bessières, são oportunas as considerações do igualmente ensaísta e ficcionista catalão David Roas. Ele sustenta que o fantástico se define e distingue por propor um conflito entre o real e o impossível. Isso implica que o mundo construído nas narrativas fantásticas é sempre um reflexo da realidade habitada pelo leitor. A irrupção do impossível nesse marco familiar supõe uma transgressão habitada pelo leitor. Supõe uma transgressão fantástica do paradigma de real vigente no mundo extratextual. Ou seja, a literatura fantástica oferece sempre
uma temática tendente a contradizer nossa concepção do real. Essa condição de que fala Roas só se dá no plano ficcional, uma vez que, por mais fictícios que saibamos que são os fatos narrados, o leitor deve contrastá-los com a sua ideia do real, para avaliar, em sua justa medida, o que sucede na história narrada e, sobretudo, para compreender o que se pretende com a narração de dita história. A incidência do termo insólito nas teorias do fantástico, visto como gênero literário, conforme apresenta Todorov, ou como modo discursivo, tendência assumida por N. Bessières ou Felipe Furtado, em consequência disso, na tradição crítica sobre a ficção fantástica, é reiterada e repetitiva. Desse modo, é bastante comum a alusão tanto à literatura insólita quanto à literatura do insólito, sendo o termo ora apontado como designativo de um traço do discurso ficcional, ora como designativo de um conjunto de obras que manifestam tal traço. Essa oscilação percorre múltiplas correntes teóricas e variadas expressões da crítica literária. Em respeito à seleção consciente deliberada do termo por parte do teórico ou crítico, faz-se aqui uma amostragem ilustrativa e arbitrária, restrita, por escolha consciente, a expressões em línguas portuguesa e espanhola, podia ser castelhana, no original ou em tradução, já que toda tradução, via de regra, implica uma escolha subordinada aos padrões linguísticos e culturais de quem a faz, sendo, portanto, condicionada a essa realidade linguístico-cultural. Possivelmente diversa, em certos casos, daquela em que o texto originário foi produzido. São fartos, contudo, conforme a recolha aqui apresentada, os exemplos em que, tanto na crítica, originalmente em língua portuguesa ou em castelhana, quanto em traduções para essas mesmas línguas, o termo é utilizado quando há referência ao discurso fantástico, o que reforça a defesa de sua incidência como traço distintivo de tais discursos. Prado Oropesa, que se dedicou à semiótica do discurso narrativo literário, em artigos sobre o discurso fantástico contemporâneo, tensão semântica e efeito estético, apresenta a leitura das narrativas A Cena, do escritor mexicano Alfonso Reis, o outro, do argentino Jorge Luis Borges, e Casa Tomada, do também argentino Júlio Cortázar, em que consideram o insólito como um elemento central e característico da configuração semiótica do discurso fantástico. Conforme Prado Oropesa, nos novos discursos fantásticos que, a partir do século XX, ao final de sua primeira década, se apresentam, em todos eles, o insólito emerge em um clima, por assim dizer, de aparente normalidade. O semioticista dá especial destaque às tensões semânticas que se estabelecem entre a codificação realista e a narração fantástica, afirmando que, na narração fantástica, evidencia-se uma ruptura na codificação realista que se assemelha ao estranho, o que não coaduna com a coerência realista e lhe confere seu próprio valor, ao contrário à lógica aristotélico-racionalista. Assim, no centro mesmo do discurso fixo racional das coisas, surge o incoerente com esse reino, o que chamamos o insólito. A repetição foi proposital. Recorrendo às suas próprias palavras, pode-se dizer que Prado Oropesa defende que a manifestação do insólito instaura uma espécie de sem-sentido, ou seja, representa no imaginário ficcional um mundo às avessas. Para tanto, o boliviano parte do continente indo em direção ao conteúdo. Para ele, a reputação ficcional do mundo incoerente, insólito em relação ao mundo naturalista é uma espécie de rupção no universo ficcional dessa realidade fraturada. Como apontou Humberto Eco, seria um erro pensar que se lê um livro de ficção em conformidade com o senso comum. Mas, como ele mesmo, Humberto Eco, também advertiu,
Os leitores precisam saber uma porção de coisas a respeito do mundo real para presumi-lo como pano de fundo correto do mundo ficcional. E somente sabendo-as e contrapondo-as aos fatos narrados, os leitores, seres da realidade textual, são capazes de perceber o conflito entre o real e o impossível que a história traz à cena. No sistema literário real naturalista, impõe-se a vontade mimética, o cuidado de tornar verdadeiro, mostrar o mundo tal qual é, como se, de fato, fosse possível fazê-lo. Já o sistema literário fantástico recombina e inverte o real, mas não escapa à sua esfera. Existe uma relação simbiótica ou parasita com ela. Desse modo, o fantástico problematiza a representação do real, seja em termos de competência linguística ou de elaboração de versões monistas de tempo, espaço ou personagens. Sobre essa questão, buscando recuperar observações já que antes fizeram em seu percurso de estudos e crítica do fantástico, Davi Roas diz que a literatura fantástica manifesta as problemáticas relações que se estabelecem entre a linguagem e a realidade, uma vez que trata de representar o impossível, ou seja, de ir mais além da linguagem para transcender a realidade admitida. Mas a linguagem não pode prescindir da realidade. O leitor necessita do mundo para compreender o expresso. Em outras palavras, necessita de um referente pragmático. E a fratura ou ruptura desse referente pragmático é provocada pela manifestação de fenômenos insólitos no universo ficcional, a partir da construção incoerente, sempre em relação às previsibilidades do senso comum, de uma ou mais categorias da narrativa. Nesse mesmo sentido, Roas observa ainda que o objetivo do fantástico será precisamente desestabilizar esses limites que nos dão segurança, problematizar essas convicções coletivas que temos, definitivamente questionar a validade dos sistemas de percepção da realidade comumente admitidos. Roas assim resume. Em outras palavras, o fenômeno fantástico supõe uma alteração do mundo familiar do leitor, uma transgressão dessas regularidades tranquilizadoras que se tem. Ainda se pode inferir, a partir do que dissera Prado Lopes acerca dos novos discursos fantásticos, que tanto o real naturalismo quanto o fantástico constituem sistemas semióticos narrativos literários com estruturação própria, distinta e opositivamente entre si. Aquele, o real naturalista, comprometido com a representação mimeticamente referencial da realidade física e ôntica, em consonância com a racionalidade vigente e o senso comum instituído. Este, o fantástico, rompendo com a referencialidade mimética de crivo físico e ôntico, surpreendendo a racionalidade vigente e trapaceando com o senso comum instituído. Enfim, o sistema real naturalista serviria à ordem vigente e o fantástico instauraria uma nova ordem, não a desordem, mas uma ordem que seria, a princípio, inesperada, surpreendente, insólita, diferente daquela vigente no cotidiano sociocultural e em dado contexto espaço-temporal. É certo que a teoria e a crítica literárias tem em conta a importância da manifestação do insólito ficcional no sistema literário fantástico, ou insólito, para que se alcance, com o emprego deste termo, maior abrangência, como tentou fazer Felipe Furtado com as denominações literatura do sobrenatural ou discursos do meta-empírico. A teoria e a crítica literárias vem salientando o essencial papel da manifestação do insólito ficcional no sistema literário fantástico como categoria discursiva ou genológica, dependendo da corrente adotada e dos pressupostos eleitos. A significação contrária, negativa, surpreendente, decepcionante, ou, como Prado Lopes, de modo exemplar, sugeriu, incoerente, que a erupção do insólito representaria na literatura fantástica, manifesta-se no plano ficcional através das estratégias de linguagem empregadas na construção das categorias da narrativa.
podendo apenas uma delas isoladamente, ou mais de uma em inter-relação, representar essa manifestação. Não se pode, no entanto, com a finalidade de esclarecer alguma possível dúvida, deixar de apontar a distinção de base estruturalista entre discurso, que é do que se está falando neste ensaio, quando se refere à construção elaborativa das categorias narrativa, e história, que recobriria as temáticas dos discursos fantásticos ou do insólito ficcional, referindo-se ao que se narra. É muito comum que, em um mesmo texto, mais de uma categoria narrativa manifeste combinadamente o insólito, já que coabitam um mesmo universo diegético, havendo interdependência entre elas. Só a narração, se houver ação a ser narrada, mas as ações dependem de personagens que as exerçam ou sofram, e os personagens exercem ou sofrem ações em determinados tempos e espaços e cenários da ficção. Esse conjunto, signo complexo da diegese narrativa, corresponde, basicamente, às 4 categorias essenciais do gênero narrativo, aqui nomeado como tal, em oposição à poesia e à dramaturgia, resgatando-se e atualizando-se a tradicional tríade genológica, épico, lírico e dramático. Estruturalmente, o sistema literário real naturalista abomina a inapropriação do cenário, em que interferem fatores espaciais e temporais, bem como o desenrolar das ações em relação aos eventos nele narrados. Já que a verossimilhança referencial de compromisso mimético de primeiro plano obriga a que haja equivalência entre a representação do plano da realidade exterior ao texto a daquele imaginado. A escolha desse termo, imaginado, não é definitiva, pois se admitem as oscilações de sentido que ele permuta com outros correlatos nas teoria e crítica literárias em geral. Desse primeiro aspecto mais geral, deriva imediatamente o segundo, uma vez que, a não ser em situações de exceção, cuja narrativa real naturalista procura justificar, piqueniques não são feitos no cemitério, por exemplo, bem como jantares não são servidos no banheiro, nem se enterram defuntos sob o assoalho da sala de estar. Ainda sob esse mesmo prisma, personagens que estão em um cômodo não se comunicam através de paredes de alvenaria com personagens que estejam em outro cômodo. Também não se passa da superfície da Terra ao seu centro, entrando-se pelo tronco de uma árvore, como não se vai ao céu ou ao inferno através de um espelho ou da mirada na janela, etc. Se um desses impositivos, previamente definidos pela lógica racional, é rompido, está-se fora do sistema literário real naturalista e adentra-se, com isso, a partir da manifestação do insólito semiotizado em relação às competências do receptor intra-personagem ou extratextual leitores, nessa vertente da narrativa de ficção, o reino da literatura fantástica. Nessas vertentes da narrativa, o insólito irrompe de modo diverso e não homogêneo em cada ocorrência. Cada obra de arte é singular, cada ato de leitura é único. A partir do sólido, seu paradigma referencial necessário, do qual é parasita obrigatório, conjugando realidades, sejam elas distintas ou não entre si. O insólito, manifestado nos vieses de um mundo, segundo Lenira Marcovise, em crise, não se dá apenas pelo que ou como rompe com a normalidade aparente, ancorada nas convenções socioculturais, regidas pelo senso comum dominante e arbitrário, mas, ainda, pelo tratamento estético dado ao inesperado, inusitado, imprevisível, inusual, em meio a essa realidade referencial e externa transfigurada na literatura. E todo esse processo é produto dos protocolos ficcionais, firmados na construção do autor e leitor modelo, com a mediação do narrador e do narratário,
todos eles construtos ficcionais, elementos constitutivos dos protocolos empreendidos pelo autor, ser da realidade, interveniente nos pactos de leitura firmados, em um jogo redundantemente lúdico, cujo ato de leitura é essencial, atualizando os pactos pré-existentes e pretensamente pré-determinados na elaboração da obra literária, conforme ter seria pretendido. É ponto pacífico para teóricos e ou críticos que a irrupção do insólito instaura uma nova ordem destoante da ordem vigente, rompendo com as convenções aceitas ou defendidas pelo padrão sociocultural em dado tempo e espaço. Mas, signicamente, ainda é tarefa árdua definir esse traço da narrativa que, manifestado na construção de quaisquer de suas categorias, interfere na ou para poieses. Inquestionavelmente, a manifestação do insólito da narrativa importa para a estruturação dos protocolos ficcionais que dão sentido à construção dos discursos fantásticos, implicando as necessárias inter-relações de produção e de recepção do construto ficcional. Sua irrupção confere a quaisquer das categorias, isoladamente ou em conjunto, o caráter não habitual, não esperado, não costumeiro, não previsível, surpreendente, desconformidade com a lógica racional e o senso comum, conforme a realidade exterior à narrativa, do qual ela é, inevitavelmente, conforme se vem reiterando, parasita, pois se nutre de suas possibilidades para forjar a verossimilhança interna de que precisa. O que garante esse efeito fundamental para a consecução da literatura fantástica, consumação de seus discursos, permitindo sua efetivação no plano ficcional, é a manifestação do insólito. Logo, ainda que esteja situada em outro lugar, em relação ao sistema narrativo literário real naturalista, não se pode sugerir que a narrativa fantástica seja irrealista frente às narrativas baseadas nos protocolos daquele sistema, o real naturalista, senão que seja realista de outro modo, franqueando ao leitor outras diferentes sendas de contato com a realidade. Humberto Eco já havia alertado para o fato de que a verdade é uma noção que não se pode tratar levianamente, pois, ainda segundo ele, as afirmações ficcionais são verdadeiras dentro da estrutura do mundo possível de determinada história. Obrigado. Muito obrigado, Flávio. Dado que yo he visto la velocidad de que fala Flavio, porque habla a una velocidad impresionante, le he regalado 3 minutos de tiempo, porque ha hecho el esfuerzo de leer muy despacio. Vamos con nuestra siguiente invitada, Patricia García, otra persona que me hace muy feliz que esté en esta mesa, en este congreso. Hoy hace una semana que ha entrado en los altares no de casarse, sino de que es doctora en literatura comparada por la Dublin City University, con lo cual también tengo el honor de estar yo como codirector de esa tesis. Y es una tesis que enlaza con cuestiones que ha planteado Flavio, es una tesis sobre el espacio y su función y sentido dentro de la narrativa postmoderna, y es una tesis que esperamos ver pronto publicada porque es un trabajo excelente. Patricia es profesora en la universidad que he citado, la Dublin City University, también en el Trinity College de Dublín. Ha sido profesora invitada en la Lebanese American University en Beirut, en Líbano, y en los últimos años ha presentado parte de sus investigaciones en varias conferencias sobre el espacio y lo fantástico. Y también ha compaginado esos trabajos con un libro sobre las figuras del desplazamiento en Thomas Bernhard, que hoy ha salido por aquí varias veces, y Agota Christoph, una estupenda escritora y perversa para nuestros trabajos. Como decía, actualmente están trabajando en el Trinity College y en la Dublin City University. También colabora con el Instituto Cervantes de Dublín, donde imparte clases sobre relato corto contemporáneo, español y latinoamericano, y también sobre escritura creativa. Pues encantado de tenerte aquí, Patricia. Además, ya sabéis que es una de las organizadoras de este evento. Sí. La palabra es tuya. Gracias. Como ha dicho David, el tema del que voy a hablar hoy se enmarca dentro de una investigación
más amplia sobre transgresiones del espacio, el espacio entendido como la dimensión recreada, la dimensión física en la que se mueven los personajes, o sea, en sentido bastante literal, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy no interesa tanto enfatizar el tipo de transgresión, sino que me quiero centrar en la construcción de esta transgresión, en la construcción retórica de esta transgresión y más concretamente en un recurso que he denominado la frase umbral. Entonces es un recurso que voy a presentar como una mutación del motivo tradicional del umbral y que se da en una diversidad de textos de lo fantástico contemporáneo o lo fantástico posmoderno, podríamos decir, entendido como un fantástico que aparece con Borges y con Cortázar, pero que se consolida en las últimas décadas y que a grandes rasgos se caracteriza por la banalización del hecho sobrenatural, la rápida adaptación del receptor a su nueva realidad, y no aceptación, pero sí adaptación, por anclarse sobre un modelo de realidad que se aleja de la realidad objetiva positivista para postular una realidad relativa, siempre construida por los sujetos que la habitan. Entonces, enseguida voy a proceder a dar algunos ejemplos, 3 ejemplos en concreto. El primero es de Fernando Iwasaki, La casa de muñecas. El segundo es de José María Merino, El nacimiento en el desván. Y el tercero es de Ángel Olgoso, Los palafitos. Pero antes de dar estos ejemplos, describiré las características de esta frase, que en los textos que voy a presentar, como he dicho, sustituye el clásico umbral fantástico. El cruce entre lo verosímil y lo sobrenatural, la articulación entre el dominio real o realista, que todo texto fantástico utiliza como referencia, como sabemos, y como decía Flavio, y el imposible, y el dominio imposible, el dominio sobrenatural. Entonces, este fenómeno principalmente se caracteriza porque el cruce al espacio fantástico no queda reflejado por el traspaso de una puerta, agujero o cualquier otro portal arquitectónico, físico, que nos lleva hacia el espacio fantástico, sino mediante recursos lingüísticos que generan una ambigüedad espacial entre los dos dominios. Así, el motivo clásico del umbral, del cruce del umbral entre los dos marcos espaciales, queda sustituido por una frase que indica el espacio de suspensión, espacio liminal, entre el dominio real y el imposible, ¿no? Estamos en el real o en el imposible. Es imposible decidirnos y en eso consiste el recurso. Y lo que es de especial interés en este fenómeno de la frase umbral es que juega con 3 categorías básicas de la construcción de la realidad humana y la construcción de la realidad ficcional: el lenguaje, el espacio y el tiempo. Categorías que Flavio también ha mencionado. Primero, el efecto fantástico es provocado a través de mecanismos lingüísticos, lo que ha sido catalogado como lo fantástico como fenómeno del lenguaje o lo fantástico del lenguaje, ¿no? Por citar algunos autores que trabajan en este aspecto: Mary Erdal Jordan, Rosalba Campra, Ana Casas y Taiche Rodríguez Hernández. Autores que se han centrado en los mecanismos lingüísticos que contribuyen a construir el efecto fantástico. El fenómeno retórico que voy a proceder a analizar se podría incluir dentro de esta categoría. Segundo, se trata también de un efecto fantástico que transgrede las leyes físicas del espacio. Y enseguida veremos algunos ejemplos. Lo que por analogía podríamos llamar, por analogía con lo fantástico del lenguaje, podríamos llamar lo fantástico del espacio. Al transmitir esta ambigüedad posicional, se trata de una frase en la que nuestras nociones referenciales espaciales, el aquí, el allí, el estar en, el estar dentro y fuera, dejan de tener validez. Entonces, la idea de referencialidad espacial es crucial aquí. Y el tiempo, ¿no? Finalmente, en relación con la ambigüedad espacial, podemos decir también que esta frase también afecta al tiempo, en concreto a lo que Rosalba Campra denomina el tiempo de lectura, puesto que también es un momento liminal, imposible, un instante suspendido en el proceso de lectura, porque justo durante esa frase el lector es incapaz de identificar en cuál de los dos dominios se halla el protagonista receptor de la experiencia fantástica. Por lo tanto, la frase umbral genera un momento liminal tanto en la realidad intratextual como en la extratextual. Entonces, vamos a proceder al primer ejemplo. Es La casa de muñecas de Fernando Iwasaki. Hago un breve resumen por si hay alguien en la sala que no recuerde este relato. Es un relato muy corto
Y el personaje principal y narrador de La casa de muñecas nos cuenta que en un anticuario queda cautivado por una casa de muñecas, en particular por la minuciosa reproducción de la vida interior. Nos cuenta que incluso tiene pasta de dientes abiertas, cuadernos garabateados, etc., ¿no? Y además, incluso dentro de esta casa hay otra mini casa de muñecas metida, ¿no? Este detalle es importante. Entonces el narrador compra la casa, se la lleva a su casa, a su propia casa, la coloca, me voy a volver loca con tantas casas, porque además hay 3 y las 3 son muy importantes, la lleva a su casa y la coloca en la mesa de su habitación. Y el lector que conozca historias, por ejemplo, de M.R. James, La casa de muñecas, no se sorprenderá con lo que sucede a continuación. Por la noche, la casa cobra vida, ¿no? Como en el cuento que acabo de decir de M.R. James. El interior de la casa, sus habitantes se mueven, etc. Sin embargo, Iwasaki juega con este motivo tradicional de la literatura fantástica, la animación dentro de un espacio, para darle un giro inesperado. Cuando el narrador se acerca a la casa de muñecas, se da cuenta de que la luz proviene de la otra miniatura, de la casa pequeña dentro de la casa de muñecas, y que como él, las figuritas de la casa de muñecas que se estaban moviendo, corren hacia la mini casa y observan esa luz completamente atónitas. Veríamos aquí un doble efecto fantástico, ¿no? Lo que podríamos denominar una mise en abîme del efecto fantástico, entre varios espacios contenidos. Entonces, dice el narrador, corrí hacia la mesa de caoba y contemplé aterrado cómo brillaba el interior de la casa de muñecas, de la mini casa de muñecas, mientras todas las figuras de la casa corrían hacia la habitación maldita donde se halla la otra casa de muñecas pequeña. Entonces, acto seguido, nos cuentan que el narrador ha sido hallado muerto y que nadie encuentra la explicación, nadie consigue explicarse por qué se ha muerto. Dice, la policía ha levantado el cadáver y busca en vano pistas por el suelo. Esto nos lo dice el narrador. Sin embargo, nadie ha reparado en la nueva habitación de la casa de muñecas. Y aquí, el final del relato fantástico dice, la figura no me hace justicia, pero la mesa de caoba es igualita. Con esto interpretamos que la habitación del narrador ha sido incorporada en esta casa de muñecas, forma parte de esa otra realidad ahora. Sin embargo, entre estos 2 párrafos hay una frase clave. Dice, no me di cuenta cuando entraron en mi cuarto. Esta frase es un excelente ejemplo de frase umbral y es muy interesante desde el punto de vista estructural, lingüístico y espacial. Primero funciona como eje entre las 2 escenas, ¿no? Entre el dominio realista y el dominio fantástico. Es el paso del uno al otro. Y esto se consigue a través del verbo entraron y de mi cuarto. 2 elementos cuyo referente queda en la ambigüedad. Esto es crucial, ¿no? ¿Quiénes entraron y en qué cuarto entraron? Podría referirse tanto a la policía, a los policías que entran en la habitación del narrador. Así nos hallaríamos todavía en el dominio realista, en su casa. No ha pasado nada. Después el cambio tiene lugar después. O podría estar hablando de las figuritas que entran ya en su habitación recién incorporada en la casa de muñecas, por lo que ya nos hallaríamos en el dominio fantástico. Podríamos estar tanto en un dominio como el otro, o en los 2, por lo que esta frase actúa como umbral lingüístico para indicar el paso del contexto realista a la nueva realidad fantástica de la que ahora el narrador forma parte en esta casa de muñecas. También sería interesante plantearse en este último párrafo, e incluso durante la frase umbral, desde dónde nos está hablando el narrador, ¿no? Desde su casa o desde su nueva realidad dentro de la casa de muñecas. Como indica Roas en Tras los límites de lo real, la voz desde el dominio fantástico, lo que denomina voces del otro lado, es una característica de lo fantástico posmoderno, una modalidad de lo fantástico que busca dar voz a criaturas fantásticas, ya sea el fantasma, el vampiro o cualquier otra, tradicionalmente silenciadas en lo fantástico. Se trata de jugar con un cambio en el punto de vista, narrar los sucesos desde el sujeto que se halla ya en el dominio fantástico. Dar voz a lo imposible es así una forma de aportar una perspectiva diferente a la tradicional voz humana que nos cuenta el suceso imposible. En fin, podríamos añadir mucho en cuanto a las varias interpretaciones de la transgresión que plantea este relato, ¿no? Es una transgresión de los niveles jerárquicos, del estar en, del contenedor y el contenido, porque el contenido pasa a integrar al contenedor.
lo que Gilbert Durand denomina el tema del doble contenedor o del contenedor contenido. Y como efecto de esta desarticulación de las jerarquías espaciales, da lugar al juego entre réplica y referente que el autor nos plantea a varios niveles, ¿no? En una situación parecida, también jugando con la transgresión de la escala y de la miniatura, queda planteada en el relato El nacimiento en el desván, de José María Merino. El protagonista decide construir una maqueta del pueblo de su pueblo. Es una maqueta en miniatura que deposita en su desván. Como en la casa de muñecas, pues las figuritas cobran vida y se mueven. Es más, hay otro efecto fantástico, ya que todo lo que afecta a la maqueta también tiene un efecto después en el pueblo real. Así, cuando el gato del protagonista araña las figuritas de la maqueta, sus equivalentes en el pueblo también aparecen mutilados. Esta es la primera transgresión de la jerarquía ontológica en la que el referente y réplica están haciendo una relación de interdependencia. Es una interconexión fantástica entre dos planos de realidad, lo que hace que el protagonista se cuestione cuál es el más real o cuál es real, incluso, ¿no? El pueblo o la maqueta del pueblo. Pero la sorpresa final llega al añadir otro nivel más, otro nivel jerárquico, ontológico, como en la casa de muñecas. Ahí aparece de nuevo una frase umbral, porque aparece justo cuando el protagonista descubre que su gato está a punto de desgarrar otra figurita del desván, está a punto de matar a otra persona del pueblo. Lo que, según nos plantea el narrador, esto es muy interesante, ¿no?, explicaría las muertes en el pueblo. Esto es típico de lo fantástico posmoderno, en mi opinión, ya que en realidad no explicaría nada. O sea, el hecho de que la maqueta y la realidad fuera de la maqueta estén interconectadas es de por sí fantástico ya, ¿no? Entonces, nos dice el narrador, era el gato. Sin duda había quedado encerrado en el desván. Estaba agazapado junto a la reproducción de su casa, los ojos fijos en la claraboya. Miraba la pequeña figura, de cuyo cuello colgaban los flecos de una bufanda. Alargaba su zarpa. Esto lo está visualizando el narrador. Y justo después de este párrafo aparece la frase umbral. La figurita, entonces, corrió entonces por el desván. Llegó hasta el borde del nacimiento. Atrapó con sus manos al gato y, volviendo con él hasta la puerta, lo echó escaleras abajo. De nuevo estamos descolocados, ¿no? Lo que nos descoloca aquí es que se hable de la figurita. ¿Quién es la figurita? Es una pregunta que no podemos contestar si no nos planteamos, a su vez, dónde se halla esta figurita. ¿Estamos todavía en el dominio de la maqueta? ¿Estamos hablando de una figurita en la maqueta? ¿O es que ahora nos referimos al protagonista, que hasta entonces se nos ha presentado como un narrador omnisciente, un narrador de carne y hueso omnisciente, queda ahora descubierto como figurita dentro de otra maqueta? ¿No? No sabemos. Si nos acogiéramos a esta segunda interpretación, significaría que hay un cambio de focalización y esta frase revelaría que el narrador no es más que, asimismo, que una figurita en la maqueta de otro artesano, el habitante de una casa de muñecas dentro de otra casa de muñecas. Así, el pueblo del protagonista, hasta entonces presentado como el espacio real y referencial, podría ser él mismo también la réplica de otro espacio, que también se podría creer a sí mismo como referencial y así hasta el infinito, ¿no? Es una inquietante transgresión que nos recuerda al relato Las ruinas circulares de Borges, donde el sujeto que sueña un hombre se da cuenta que es a sí mismo soñado por otro sujeto. Y finalmente voy a presentar otra variación de esta frase umbral. En este caso aparece en el cuento de los palafitos. El argumento es el siguiente. El protagonista, experto en botánica, nos cuenta que se pierde durante una de sus habituales excursiones por el campo. Y este paseo le lleva a un espacio imposible, una aldea de palafitos que representa un espacio-tiempo sobrenatural, una nueva versión de la historia de la humanidad, en la que no ha sucedido todo lo que ha sucedido en nuestra historia. Entonces, lo que me interesa aquí destacar es cómo se representa este extravío al dominio fantástico, no a través del cruce de un umbral arquitectónico definido, sino a través del lenguaje. En el primer párrafo, el personaje está paseando sin rumbo fijo por la naturaleza, entregado
a un paseo despreocupado pero vigoroso llevado por la deliciosa brisa que lame las laderas de las colinas. Esta inmersión en la topografía de la zona se genera no solo a través de la vista, sino a través del oído también, ¿no? Diferentes sentidos construyen este extravío, este paseo. Por ejemplo, el oído, el canto exultante del aligris, el tacto, la textura de la hoja atrapadora de insectos y el olfato, el aroma del majuelo. Y así, justo con los ejemplos que he dado, vagabundeando, absortos como el personaje, no sé si os habéis dado cuenta, pero ya nos hemos extraviado en el dominio fantástico. Este cruce de umbral se ha producido a través de un sutil detalle que se esconde en la última frase y que os he marcado. El lector con conocimientos de fauna y flora se habrá dado cuenta de una incoherencia en este párrafo, relacionada con dos especies que observa el narrador en su paseo, el aligris y el majuelo. Bien, el aligris es una ave grisácea que únicamente se encuentra en el Amazonas. Sin embargo, el majuelo es una especie de seto de las rosáceas que se encuentra en Europa, en algunas partes de África, en Asia, pero no en la zona amazónica. Entonces, puesto que estas dos especies no pueden coexistir según nuestra realidad extratextual, en el mismo terreno geográfico, cuando el narrador está observando estas dos especies al caminar, estamos con él extraviándonos ya al dominio fantástico. Y lo que es significativo es que inmediatamente después de esta descripción aparece un personaje, el pescador de la aldea fantástica, que le dice: ¿se ha perdido usted? Bien, con esto llego al final de la presentación, resumo un poco lo que he expuesto. La frase umbral yo lo querría exponer como una estrategia representativa de lo fantástico posmoderno, en cuanto a que es un mecanismo para innovar, precisamente jugando con la mutación de un motivo tradicional, ¿no? Es esta doble continuación y ruptura que caracteriza a lo posmoderno. Está relacionada con uno de los grandes motivos clásicos de lo fantástico, el umbral, pero reemplaza el clásico cruce a través de un límite arquitectónico con una serie de mecanismos lingüísticos. De esta manera, a la lista de recursos retóricos que elaboran el efecto fantástico desde el punto de vista del lenguaje, como la impertinencia semántica o la polivalencia de los deícticos que mencionaban a Casas, podemos añadir este recurso de la frase umbral dentro de la categoría de lo fantástico del lenguaje. Sin embargo, como hemos visto, la transgresión no funciona solo a nivel lingüístico. La clave de esta frase también se halla en no poder definir desde qué dominio está siendo formulada. Por lo tanto, también se sustenta en la ambigüedad espacial, la falta de un referente claro, el aquí o el allí, el aquí y el allí, para construir o indicar la transición hacia lo fantástico. Es así una transgresión derivada de la dimensión espacial también. Y como resultado de esta ambigüedad espacial, el lector no puede identificar el momento en el cual se realiza el paso, el momento preciso en el cual se realiza el paso al dominio fantástico. Por eso, la secuenciación de los eventos narrados se ve suspendida durante esa frase, por lo que también afecta al proceso de lectura, el cual se ve truncado, ¿no? En conclusión, como hemos visto, este fenómeno que he presentado e identificado en varios textos, la frase umbral, combina la transgresión fantástica operada por el lenguaje por su falta de referencialidad, una transgresión de la dimensión espacial y por la falta de indicadores que marquen el momento en el que el personaje accede a lo fantástico. Es una transgresión también del tiempo de lectura, ¿no? Nos quedaría plantearnos el porqué de este recurso retórico, el porqué de esta mutación del umbral clásico, a lo que yo simplemente planteo unas preguntas. ¿Podríamos quizá identificar un deseo de diluir el momento preciso en que se cruza a lo fantástico? ¿Se trata quizás de desorientar al lector para que, como el protagonista o el receptor, no se dé cuenta de cuándo se ha realizado el cambio de dominios? ¿No se trataría, al fin y al cabo, de eliminar esa marca arquitectónica, ese umbral físico, para que el paso hacia lo fantástico fuera casi imperceptible? Si nos acogemos a esta última interpretación, lo fantástico, más que una irrupción, pasaría a ser un deslizarse, o mejor dicho, un desliz, que sucede casi sin darnos cuenta, cuando menos lo esperamos, por ejemplo, con una simple frase capaz de descolocar nuestros referentes de lo real. Muchas gracias.
Muchas gracias, Patricia. Patricia no solo controla el espacio, sino el tiempo, porque ha tardado 19 minutos, cosa que es fascinante. Por último, también me hace muy feliz que esté Lluís aquí, sobre todo porque introduce uno de los elementos, en otra de las salas también se va a hablar de ello, que me parece las últimas aportaciones, no porque haya llegado más tarde, sino porque, evidente, me refiero al videojuego, no a Lluís, de trabajos sobre lo fantástico que yo creo que abren caminos muy importantes porque introducen uno de los aspectos, yo creo que no esenciales, pero sí más característicos de lo que va a ocurrir o de lo que está ocurriendo en el presente, que es la entrada de la ruptura ya no solo de órdenes de realidad, sino el orden real y el virtual, el camino de la ficción irrumpiendo hacia lo real, no a través de las tonterías de Matrix, sino hacia lo que da miedo de verdad, que es que lo virtual realmente pueda adueñarse de lo real o a la inversa. Lluís es profesor en la Universidad Ramon Llull, en Barcelona, es doctor en comunicación audiovisual por dicha universitat con una tesis titulada El meu videojoc, la nostra narració, els relats de la identitat, mi videojuego, nuestra narración, los relatos de la identidad, en la que también tuve la suerte de estar ahí presente para asistir a el desarrollo de esa estupenda tesis. Es licenciado en Antropología Cultural, con lo cual también nos aportará una visión desde otro de los lados del trabajo con la cultura, por la Universidad de Barcelona y en la Universidad Ramon Llull, como digo, es profesor de cine, de videojuegos y prácticas culturales. Asimismo, dirige el máster universitario en Producción y Comunicación Cultural en dicha universidad y sus investigaciones se centran en narratología, ludología y diversidad cultural. Ha publicado diversos artículos sobre prácticas culturales, etc. Y es miembro del Grupo de Investigación, Cultura y Audiovisual de la Universitat Ramon Llull i GRECS, el Grup de Recerca en Exclusió y Control Social de la Universidad de Barcelona. Lluís, encantado de que estés por aquí y tuya es la palabra. Gracias, David. Gracias. Bueno, como me imagino que después de todo el día de congreso estarán cansados, he planteado mi comunicación con una breve explicación más o menos teórica del tema de los videojuegos y lo fantástico. Y luego, a partes iguales, y calculo también el tiempo como mis compañeros de mesa, una proyección que de alguna manera ilustraría o completaría lo que diré ahora. La comunicación lleva por título El jugador implicado entre dos mundos, mecanismos de lo fantástico en los videojuegos. Y básicamente mi intención es explicar estos mecanismos de cómo funciona lo fantástico en concreto en ese medio relativamente desconocido que son los videojuegos. En primer lugar, definiré en primer lugar los videojuegos, luego lo fantástico, muy brevemente, aunque creo que la definición de lo fantástico a estas alturas debe andar bastante clara, y finalmente entraré en la cuestión de los mecanismos para luego pasar al visionado. ¿De qué videojuegos voy a hablar? Porque no voy a hablar de los videojuegos en general, porque esto no es posible, porque son muy diversos. Voy a hablar de un tipo de videojuegos a los que llamaremos narrativos en entorno virtual. Es decir, videojuegos que cuentan historias, básicamente, por eso son narrativos. Un relato que cuenta una historia, y en ese sentido es en el que digo narrativo, que están en un entorno virtual, es decir, que suceden en un entorno iconográfico que más o menos reconocemos básicamente por aspectos miméticos con la realidad en la que vivimos, y eso, como verán, es interesante para luego definir lo fantástico en estos videojuegos, y en tanto que videojuegos donde hay una relación estrecha entre dos elementos, dos instancias que también nos van a interesar para lo fantástico, como son el personaje intradiegético dentro del juego, de la historia, y el jugador extradiegético fuera de la historia, y la relación que se produce entre esas dos instancias, el jugador y el personaje, que yo creo que permiten explicar en gran medida cómo funcionan los mecanismos en general de los videojuegos y en concreto referidos a lo fantástico. El ejemplo que voy a poner, o el que van a ver, es Silent Hill 2, un videojuego del año 2003, que ha sido editado ahora mismo de nuevo en alta resolución, en alta calidad, vamos, y que es el que veremos, la edición nueva.
Este videojuego, Silent Hill 2, se inscribe ya plenamente en los dominios de lo fantástico como mínimo, aunque solo sea teniendo en cuenta el género con el que es vendido el juego. Es decir, cogemos la carátula, le damos la vuelta y vemos a ver cómo los productores de ese videojuego lo clasifican. Eso a veces es útil para ver si vamos ya bien encaminados o no. Y es un típico videojuego de survival horror, que es uno de los géneros más bien establecidos en videojuegos, que tienen unas características muy específicas y en general se encuentran dentro de lo que vamos a ver como definición de lo fantástico. Por lo tanto, entremos en ello. ¿Qué es lo fantástico desde el punto de vista en que yo lo trato, lo he conceptuado? Pues básicamente lo que se ha dicho en esta mesa y lo que se ha dicho también durante el Congreso y de lo que David ha dicho en otras ocasiones también. Básicamente lo fantástico distinto de lo maravilloso, por un lado, lo fantástico definido como un espacio similar al que habita el lector, pero un espacio donde se han transgredido algunas de las leyes de ese espacio del lector, de ese espacio de la realidad o de la vida cotidiana. Por lo tanto, un lugar donde sucede o puede suceder algún tipo de amenaza. Y en ese sentido insistir en esa característica de la importancia de la verosimilitud en lo fantástico como algo exigido de manera esencial para que pueda funcionar, como ya se ha dicho por mis compañeros de mesa ahora mismo, insistir en esa idea de lo fantástico como inscrito en una realidad que el lector conoce, una realidad que es reproducida en la representación, que es presentada de manera mimética, pero que al mismo tiempo es de alguna manera subvertida. Y esa subversión provoca en el lector o en el jugador, en el caso de los videojuegos, ese sentimiento tan característico de lo fantástico como es el miedo, el terror, la inquietud, lo insólito, como decía Flavio hace un momento, esa sensación de ominoso, etcétera, etcétera. Es decir, en todo caso, un cierto sentimiento que deriva de esa coexistencia de lo posible con lo imposible, o incluso, si nos referimos a lo neofantástico, y yo creo que el videojuego Silent Hill 2 estaría inscrito en gran parte en ese neofantástico, una anormalidad de la realidad, un real anormal, si queremos decirlo de esta manera, que por supuesto provoca ese sentimiento, nos va a interesar mucho, de miedo, de inquietud, de puro terror. Vamos a ver qué mecanismos se utilizan en Silent Hill 2 para conseguir esa sensación de inquietud o de terror en el jugador. Diré 4. Los dividiré de manera muy metodológica en 4 aspectos, que serían 4 aspectos muy necesarios para generar el análisis de cualquier videojuego y probablemente de otras formas narrativas audiovisuales o en entorno virtual o en entorno 3D. En primer lugar, lo que sería la puesta en escena. Primer mecanismo, la puesta en escena en un espacio virtual. Una puesta en escena que, por supuesto, si es referida a lo fantástico, va a responder a un cierto espacio mimético con respecto a la realidad. Vamos a reconocer en esa puesta en escena unos personajes y incluso unas situaciones, unos escenarios, etcétera, que nos recuerden nuestros espacios cotidianos, pero al mismo tiempo esos espacios estarán en un mundo de pesadilla, se convertirán literalmente Silent Hill en un paseo por el infierno. Aunque en principio son miméticos, se parecen a la realidad, finalmente lo que descubrimos, y eso provoca mucha inquietud, porque finalmente podemos decir que el personaje que está en ese infierno somos nosotros, como jugadores, se produce una sensación de puro miedo. De miedo, además, porque en Silent Hill 2 lo que nos encontramos es un personaje
en el cual finalmente el infierno no es el escenario en que está, sino él mismo. Él mismo se convierte en el mayor monstruo del videojuego, y hay monstruos realmente pavorosos, pero finalmente el personaje que uno ha estado manejando, la acción del cual uno ha estado decidiendo durante horas y horas, es ese personaje el máximo representante del infierno, el máximo monstruo. Y eso es incluso, les puedo asegurar, lo más pavoroso del juego. Por lo tanto, tenemos ese recurso a la puesta en escena. Verán en el ejemplo cómo la puesta en escena es particularmente ominosa en cuanto a reducir la cantidad de información con los típicos recursos de niebla, etcétera, de oscuridad y este tipo de cosas, y también con el recurso muy eficaz del campo y del fuera de campo, muy clásico, de otro lado, en el cine de terror o de fantástico. Segundo mecanismo, el punto de vista. Punto de vista, y como hablamos de videojuegos, punto de acción, es decir, la manera en que el jugador actúa con el personaje en el juego. Respecto del punto de vista, lo podemos resumir en figuras muy cinematográficas. Un punto de vista en este juego en tercera persona, van a poder comprobarlo, y sobre todo un traveling de seguimiento en plano secuencia. Es decir, básicamente el juego se construye a partir de traveling de seguimiento en plano secuencia, desde la perspectiva del punto de vista y del punto de acción. Tercer mecanismo, lo que se ha dado en llamar en videojuegos el flow. Lo podríamos traducir como fluir o alguna cosa parecida, pero mejor no lo traducimos, el flow. El flow es un fenómeno, es un mecanismo general de los videojuegos, pero yo creo que muy interesante para el análisis de lo fantástico, por cuanto hace referencia a un tipo de vivencia narrativa, de experiencia narrativa que tiene el jugador manejando el juego, contando él mismo la historia de ese juego, en tanto que está directamente conectado con el personaje y por lo tanto no solo está contando una historia, sino que está aprendiendo al mismo tiempo cómo contar esa historia. Eso es el flow. Es al mismo tiempo una narración y un aprendizaje. Algo absolutamente novedoso respecto de otras formas que nos podrían recordar, por ejemplo, al cine. Las dos anteriores que he dicho, los dos mecanismos anteriores, tienen su referente más claro en el cine, pero no este, que es, digamos, novedoso en cuanto a los videojuegos. El flow como esa narración y al mismo tiempo aprendizaje de unos procedimientos, de un manejar, de un llevar a cabo acciones y de tomar decisiones, lo cual implica mucho más al jugador con el personaje y por lo tanto con lo intradiegético. Cuarto mecanismo, la convención narrativa del bucle, que es de nuevo una característica muy peculiar de los videojuegos, el bucle como relato repetitivo, es decir, como ese relato que repite lo mismo una y otra vez. Un recurso muy poco utilizado en cine, creo que poco utilizado en literatura, aunque ese no es mi ámbito y por lo tanto no me voy a meter en donde no estoy seguro, he dicho creo, pero absolutamente esencial en videojuegos. Los videojuegos se basan en gran medida en los bucles, en la repetición. Y la repetición permite explicar la figura teórica que he propuesto en el título de la comunicación, que es esta del jugador implicado. ¿A qué me refiero con el jugador implicado? Me refiero a es una figura teórica, es un jugador, pero es un jugador que de alguna manera lleva a cabo todas las partidas posibles. Por supuesto, no es ningún jugador real. No es ningún jugador que haya jugado el juego, que tenga un nombre y un apellido, sino que es una construcción teórica, parecida quizá al autor implicado en literatura. Pues bien, ese jugador implicado que es responsable de alguna manera de la narración, es responsable también de ese mecanismo de la repetición. Y ese mecanismo de la repetición permite entender cómo funcionan dos figuras narrativas muy características de lo fantástico como son la sorpresa y el suspense. Y en los videojuegos esas dos figuras funcionan de una manera muy curiosa, porque funcionan juntas normalmente a partir de la repetición. Es fácil de explicar.
La primera vez que nos encontramos un determinado monstruo, no sabemos que nos lo vamos a encontrar. Probablemente el resultado de ese encuentro sea la muerte del personaje, por supuesto, pero que el jugador siente como propia. Y por lo tanto el game over, es decir, se acaba la partida. ¿Qué hace el jugador en ese momento? Vuelve a empezar, por supuesto, no va a abandonar el juego. Cuando vuelve a empezar ya no se produce la sorpresa, porque está en una repetición. Lo que se produce en esa primera repetición es en todo caso suspense. Es decir, el jugador sigue sin saber si eso si su nueva estrategia de juego, si su mayor conocimiento, ahí entrarían temas de focalización en cine y tal, en fin, si su mayor conocimiento de ese momento del juego le va a permitir continuar adelante o no. Puede que sí, puede que no. Si vuelve a fracasar, si volvemos al game over, volverá a intentarlo hasta que consiga continuar con el juego. Por lo tanto, en el primer momento en que se juega eso tenemos sorpresa y en los momentos sucesivos tenemos suspense, en tanto que no sabemos nunca cuál va a ser el resultado final, que puede ser finalmente positivo o negativo desde el punto de vista del jugador, pero en todo caso sí que tenemos información sobre lo que nos vamos a encontrar en ese momento concreto. Yo creo que a través de estas dos figuras, la sorpresa y el suspense, que permiten explicar bien cómo funciona y cómo de importante es ese mecanismo del bucle, podemos hablar de ese jugador implicado, ese jugador que, estando fuera del juego, desde un punto de vista diegético, es extradiegético, está fuera del juego, ese jugador sufre de manera directa, y ese directa implica incluso el manejo de un determinado mando para controlar el juego, y ese jugador implicado construye sorpresa, construye suspense, sufre el miedo, sufre el terror, lo sufre todo a través de ese personaje que está manejando, que es su doble en el juego. Se produce una relación de identidad muy estrecha entre uno y otro, de tal manera que cuando muere el personaje, de hecho es el mismo jugador que se siente muerto. Bueno, muy resumido, ese es el panorama, digamos, el esquema teórico. Y me gustaría tener tiempo de poner el fragmento. Quedan 10 minutos. Pues entonces, perfecto. Bueno, pero no te doy los 10 minutos, te doy 5. Bueno, 6. Hombre, el fragmento dura 10. Venga, va. Después que nos rendirán ellos. Venga, 10. Quedan 11. Venga. En realidad, tienes 10. Pues entonces, gracias. Lo que van a ver en el fragmento son en realidad cuatro fragmentos, de hecho. Un fragmento de Halloween, la película de Carpenter del año 78, donde vamos a ver ese uso del plano secuencia. Un fragmento del juego Silent Hill, donde veremos lo que he dicho de la puesta en escena, en primer lugar, y de ese espacio cotidiano de lo fantástico. Un fragmento de La escalera de Jacob, una película de Line del año 90, donde veremos la cuestión de la puesta en escena, esa reducción de información de la que he hablado, y finalmente la cuestión de la repetición del bucle de nuevo en Silent Hill. Y esto de alguna manera me permitirá completar, por decirlo así, lo que he dicho hasta ahora. Same place. Can we make jack-o'-lanterns? Sure. Watch the monster movies? Sure. Beer read to me? Can we make popcorn? Sure. You better hurry up. How come you're walking to school this way? My dad asked me to. Why? I have to drop off the key. Why?
sell a house. Why? Because that's his job. Where? The Myers house. Bueno, como el volumen está muy bajo, me permito comentar la secuencia. We're not supposed to be going. Sí, esto es roza lo fantástico. Fíjense que el uso que hace Carpenter de la secuencia es en plano secuencia. Prácticamente sospechamos que alguien está mirando a esos que están ahí. Comprobamos que efectivamente la sospecha no era infundada por el uso peculiar que está haciendo Carpenter del plano secuencia. Es una película interesante en ese sentido. Estamos en el año 78. I gotta go. Luego veremos cómo en el videojuego que va a venir a continuación se utiliza ese plano secuencia como figura estilística absolutamente necesaria. Y veremos además que la puesta en escena es muy parecida a la de este fragmento, por lo que decía de lo fantástico, del espacio cotidiano, lo fantástico. Bueno, como hay una evidente reducción de información utilizando la niebla y la oscuridad, no sé si se ve realmente algo. ¿Me puedo quitar algo de luz? Vemos ahí que el espacio es un espacio perfectamente reconocible, es decir, de otro lado muy parecido al de la película, un barrio más o menos residencial, una ciudad, solo que con esa amenaza extraña el personaje a estas alturas no sabe qué demonios está pasando y por qué aparecen esos monstruos amenazadores, los cuales el jugador decide, por supuesto, esquivar en lugar de enfrentarse. Esta es la escalera de Jacob. He escogido esta película porque el argumento de la escalera de Jacob y de Silent Hill 2 es prácticamente el mismo. Es decir, podría decirse que Silent Hill 2 es una adaptación de la escalera de Jacob. Es una película del año 1990.
Ahí vamos a ver cómo el efecto terrorífico se consigue con un recurso muy habitual como es reducir la información visual y por lo tanto vamos a ver o no ver, igual que el personaje, nos va a parecer ver, pero no vamos a estar seguros, cosas muy extrañas porque van a pasar muy rápido. Un poco como en Silent Hill y en infinidad de películas y de videojuegos del género, por supuesto. Por supuesto, lo peor es que salude. Y ahí tenemos de nuevo Silent Hill 2. Este momento correspondería a la sorpresa, es decir, el jugador no sabe en este momento qué hay detrás de la puerta, pero lo va a saber inmediatamente. Bueno, detrás de la puerta hay un cabeza piramidal, que es este monstruo que está comiéndose una figura. Y el jugador no se ha enfrentado nunca a la cabeza piramidal, es la primera vez que ve al monstruo y por lo tanto no sabe en qué medida lo va a poder vencer o cómo lo va a poder vencer. Y armado con un triste palo, pues digamos que tiene pocas posibilidades. Vale, estamos de nuevo en el pasillo anterior a traspasar la puerta, porque hemos vuelto al último punto guardado y por lo tanto ahora ya sabemos que cabeza piramidal está al otro lado. Ya no supone una sorpresa. Bueno, visto que el palo no era suficiente, vamos a usar la pistola. Y el problema es de suspense, es decir, no sabemos qué resultado va a tener. Vale, lo que hemos aprendido ahí es que no deberíamos haber ido detrás de él. Por lo tanto, vamos a intentarlo de nuevo. Esta forma narrativa, que no hayan jugado a menudo videojuegos, es absolutamente típica. Es un recurso absolutamente habitual de los videojuegos, el bucle. Repetir una vez tras otra hasta conseguir el éxito en ese momento. Vean como ahí el aprendizaje del
jugador y también del personaje en consecuencia es cada vez mejor en base a esas repeticiones. Bueno, ahí, tomada la prudencia de no seguir al cabeza piramidal, la secuencia concluye con éxito. No vencemos al monstruo, pero sí podemos proseguir con nuestro laberíntico camino. Pues bien, muchas gracias.